lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8:06 en la mañana. Increíblemente el día está nublado, ¿ah? Creo que no estaba en el radar de nadie que el día esté nublado, pues está nublado, no con cara de lluvia, pero no tenemos el cielo totalmente despejado y el sol canicular que ha caracterizado a la capital de la República en las últimas semanas. Bueno, a ver, la semana anterior fue noticia, lo difundimos aquí en este espacio, una declaración de la señora ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, respecto de la creación del Sindicato de Trabajadores de la Presidencia de la República, donde el empleador directo es el presidente Daniel Noboa. Este es el titular de Diario El Universo en la edición de hace 7 días, el 31 de julio. Decía la nota, la ministra de Trabajo Ivonne Núñez aprobó la conformación de un sindicato de trabajadores de la Presidencia de la República donde el empleador directo es el presidente Daniel Noboa. La funcionaria indicó que en ninguna presidencia del continente existe un sindicato de trabajadores, porque Ecuador se convierte en pionero en el respeto a esta modalidad sindical que está integrada por más de 30 trabajadores. Al momento se ha firmado un acta de compromiso con los más de 30 miembros del sindicato que reemplaza el contrato colectivo y el 31 de julio estaba prevista la suscripción de una nueva acta. Esto, como digo, fue anunciado por la ministra, pero quien les habla recibió algunos comentarios por parte de trabajadores de la presidencia que como que no estaban muy contentos, más bien había una insatisfacción con la declaración de la ministra. Para abordar este tema nos acompaña la abogada Silvia Bonilla. Ella representa, jurídicamente hablando, al Sindicato de Trabajadores de la Presidencia de la República. Abogada, qué gusto, bienvenida. ¿Cómo le va? Hola Fabricio, buen día y a quienes nos escuchan. Gracias a usted. A ver, ¿está o no en vigencia el Sindicato de Trabajadores de la Presidencia de la República? A ver, el sindicato se registra, o sea, es decir, obtiene su vida jurídica según el Código de Trabajo 2 días antes de que termine el periodo de gobierno de Guillermo Lasso, ¿sí? Pero se constituye, es decir, se convocan en asamblea y deciden hacer un sindicato en el año 2020, es decir, 3 años antes de que se registre la organización sindical. Esto, a ver, expliquemos cómo comienza la idea de crear un sindicato, hace cuánto tiempo y cuáles son los pasos que se dieron hasta llegar a este último punto. Primero, según lo que yo tengo entendido, no es el primer intento de conformar una organización sindical, sí, pero veamos, en este país hay una costumbre empresarial e incluso gubernamental de cada vez que se ve que los trabajadores se están organizando, se despide a la totalidad de los trabajadores que se organizan y se diluye un poco la posibilidad de constituir una organización sindical. Finalmente, en este caso de la presidencia de las y los trabajadores, ellos se constituyen en septiembre del año 2020, ¿sí? Deciden hacer una organización sindical, hacen la asamblea, levantan las actas e ingresan la solicitud al Ministerio de Trabajo. En 2020. En el año Gobierno 2020. del presidente Moreno. Correcto. Así es, ¿sí? El Ministerio de Trabajo en ese tiempo no contesta, es decir, hace mutis, no dice absolutamente nada, ni sí, ni no, ni complete los datos, archiva, es decir, mete en el cajón del Ministerio de Trabajo donde hay varios procesos acumulados y al sindicato lo que le corresponde es iniciar un proceso judicial en contra del Ministerio de Trabajo. Por el silencio del ministerio. Por el silencio del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo se llama ese proceso judicial? Esta es una acción por silencio administrativo que se sigue en un tribunal contencioso administrativo. Inician este proceso judicial y obtienen una sentencia en el año 2022, en noviembre. Y mira, desde Gobierno del presidente Lasso. Gobierno del presidente Lasso, llevamos 2 gobiernos. En noviembre del 2022 sale una sentencia, esta sentencia se tiene que ejecutar y tarda 1 año más solamente en ejecutarse esta sentencia. ¿Sí? En noviembre del 2023, 2 días antes de que termine el periodo de Guillermo Lasso, se firma el acuerdo ministerial que le otorga vida jurídica al sindicato de la presidencia. ¿Sí? Es decir... O sea, lo hizo el ministro Patricio Donoso. Así es. Ministro de Trabajo. Así es. 2 días antes de terminar el periodo, se firma el o sea, acuerdo hablamos del 21 de noviembre, más 21 de noviembre. Exactamente el 21 de noviembre. Ah, no, ahí está. Así es, sí. Y efectivamente las aseveraciones de la ministra, por lo tanto, son falsas. O sea, primero, el sindicato no se constituye en este gobierno, no lo registra este gobierno y además no es una respuesta del gobierno del Ministerio de Trabajo eficiente o diligente, ¿sí? Es una
consecución de actos y de luchas de las y los trabajadores de la presidencia por el reconocimiento de la organización Si sindical. se emite el acuerdo ministerial el 21 de noviembre del año pasado, cuando todavía Guillermo Lasso era presidente de la República, Patricio Donoso Chiriboga era ministro de Trabajo. ¿Cuál fue el papel del actual Ministerio de Trabajo, del actual presidente de la República y del actual ministro Ivonne Núñez? Bueno, ¿Tuvieron un papel o ninguno? absolutamente ninguno. Sí, lo que sí se hizo en este gobierno, durante este gobierno, en diciembre del 2023, enero del 2024, el sindicato presenta el proyecto del primer contrato colectivo de trabajo. Lo único que hace el Ministerio de Trabajo dentro de este trámite es notificar al empleador, es decir, a la Presidencia de la República, con la presentación del proyecto de contrato colectivo, y eso es todo lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo. Sí, recibir el trámite del contrato colectivo, notificar a la Presidencia, y con quien hemos negociado directamente el contrato colectivo es con la Presidencia. El Ministerio de Trabajo no ha hecho absolutamente nada más en este caso. ¿Y el contrato colectivo ya fue aprobado, ya fue negociado o todavía no? El contrato colectivo fue negociado, lo negociamos desde enero hasta julio, la semana pasada, el 1 de agosto, suscribimos finalmente el acta de acuerdo total que contiene el proyecto de contrato colectivo. Esto se devuelve al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo envía al Ministerio de Economía y Finanzas, y con el dictamen presupuestario se suscribiría el contrato colectivo según el procedimiento determinado en la norma. ¿Estos pasos subsiguientes todavía no se han cumplido? Por ejemplo, el pronunciamiento del Ministerio de Finanzas sobre la certificación presupuestaria, ¿todavía eso no ha pasado? No, todavía no. Estamos en el punto en el que se ha firmado el acta de acuerdo total con la Presidencia, y recién se ha puesto en conocimiento esta semana, el día de ayer, al Ministerio de Trabajo, para que el Ministerio de Trabajo envíe a el Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que pronunciarse en 15 días. ¿Esto más o menos cuánto? 15 días. 15 días. ¿Improrrogables o no? 15 días según la norma. En la Bien. práctica, el Ministerio de Economía y Finanzas se demora 2 meses, 3 meses, Ya. 1 año, 2 años, 3 años. Sí, hay O contratos sea, no colectivos. siempre se cumple la norma. No, jamás diría. Hay contratos colectivos Hay que se demoran contratos más ese tiempo. colectivos que se han demorado, que están estancados 3 años en finanzas porque no se determina si existe una disponibilidad presupuestaria. Y el problema es que con el cambio de año fiscal, independientemente de que cuando se haya suscrito el contrato colectivo hayan existido el presupuesto, haya estado presupuestado los fondos para poder cubrir el contrato colectivo, cuando cambia el año fiscal, el ejercicio fiscal cambia, se reduce el presupuesto y automáticamente el Ministerio de Economía y Finanzas entrega dictámenes negativos, ¿sí? Por eso es que sostenemos que en la práctica, en el Ecuador, la contratación colectiva se ha restringido, al menos en el sector público. Ahora bien, se supone que los sindicatos están amparados en el Código de Trabajo, que a su vez es una norma que rige para los obreros. Me parece que ese es el término. A diferencia de la ley del servicio público, que tiene otra, digamos, otra naturaleza. ¿Cuál es, digamos, en este contexto, cómo ubicamos a los trabajadores de la Presidencia de la República? Ellos no son servidores públicos, ellos son trabajadores que dependen del Código de Trabajo. Expliquemos un poquito eso para entender, porque claro, Bueno. alguien le diría, ¿cómo así van a tener un sindicato si, por ejemplo, en el sector público tenemos a los SEP, ¿no? Claro. Contrario, digamos, a lo que manifestaba la ministra, que solamente en este país existen trabajadores sindicalizados de la presidencia, esto conocemos que en muchos países, incluso de la región, las y los trabajadores de las presidencias están sindicalizados, tienen contratos colectivos. Lo que sí pasa y es único en este país es esta división entre lo que la Constitución denomina obreros del sector público y servidores públicos. Esto sí es algo que pasa solamente en el Ecuador, ¿sí? Y yo no voy a decir que somos pioneros en eso, yo diría que es más bien un tema restrictivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nivel internacional, ¿sí? La OIT lo que establece es que las y los servidores públicos
como se denominan aquí, es decir, todos los trabajadores del sector público tienen derecho a la negociación colectiva. Solamente en este país se restringe este derecho a los servidores públicos. ¿Sí? Esto ha sido observado internacionalmente. O sea, en otros países todos los servidores públicos sí tienen derecho a la sindicalización y la contratación colectiva. Así es, salvo los que se denominan de libre remoción. Y se entiende, son que están en el nivel jerárquico superior. Están en el nivel jerárquico superior y se entiende la razón porque representan al gobierno, así como los gerentes representan a los empresarios en las instituciones privadas. Pero nuevamente, sí, para contestar a tu pregunta, el sindicato, por las restricciones propias de la norma y de la práctica en el Ecuador, está conformado solamente por personas que la Constitución denomina obreras del sector público. ¿Sí? No están las y los servidores de la presidencia, no porque no tengan el derecho a sindicalizarse, sino porque la norma establece una separación tajante entre los unos y los otros y por lo tanto les ha restringido el derecho a quienes se denominan servidores públicos de no solo sindicalizarse, sino también de negociar colectivamente. El problema es que uno revisa, por ejemplo, la estructura del sector público y claro, hay un montón de distorsiones. Por ejemplo, le voy a comentar el caso de la función legislativa, por ejemplo, no de la función ejecutiva, función legislativa. Yo conozco personas que han trabajado 2 décadas, 20 años en la función legislativa, pero que cada año les corresponde renovar, o sea, no tienen un nombramiento. O sea, son de esas distorsiones. Y en el sector de la función ejecutiva, entiendo que la norma dice que pueden tener un contrato ocasional hasta por 2 años y automáticamente, luego de esos 2 años, o no puedes seguir trabajando o tienen que darte nombramiento provisional. Sí. Y no suele pasar eso. En la asamblea hay una cosa bien particular que pasa y es que se denomina a sus trabajadores servidores legislativos, ¿sí? Y con este pretexto de denominarles servidores legislativos, incluso a quienes cumplen funciones operativas, digamos en esta división entre obreros y servidores, se les cataloga dentro de la LOCEP, ¿sí? Y eso provoca que nadie en la Asamblea Nacional, ni siquiera las personas que tienen ya 20 años, 30 años, que son operativos, que están, digamos, por fuera del trabajo legislativo político, ¿sí?, no tengan derecho a la estabilidad. Son cosas efectivamente ridículas que pasan solamente en este país por esta división de régimen. Sí, de esas cosas que uno no entiende. Oiga, me quedan 5 minutos para esta entrevista, no quiero desaprovechar oportunidad, entiendo perfectamente las complejidades para poder llegar por el tráfico a Raúl Betancourt, que está con nosotros, secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores de la Presidencia. Aprovechemos el tiempo. Raúl, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias y les agradezco la invitación, pues de antemano un saludo cordial también para los radioescuchas. ¿Cuánto tiempo tiene usted trabajando en la presidencia? 15 años. Ya, ¿por qué había que hacer un sindicato? ¿De dónde surge la idea? Que un poquito le había preguntado a la abogada, pero usted que tiene 15 años ahí, ¿cómo surge la idea del sindicato? Bueno, la idea del sindicato ya lo tuvimos planificado mucho más antes, ¿no? En varias ocasiones, pero dado el caso que por los funcionarios de orden jerárquico superior nunca se ha podido lograrlo. Entonces, en esta ocasión, justamente el sindicato fue formado el 19 de septiembre del año 2020. Y a raíz de eso, entonces, nosotros empezamos prácticamente ya la formación del sindicato. Y como me dice, pues nace justamente de la idea de todos los trabajadores que somos Código de Trabajo para justamente luchar por los beneficios y la estabilidad laboral. ¿Cuántos trabajadores de la Presidencia de la República están amparados en el Código de Trabajo y sujetos de esta sindicalización? Ya, al momento somos 113 trabajadores del Código de Trabajo, las cuales están afiliados ya al sindicato, 107 colaboradores. O sea, la mayoría entonces. Casi más del 90%. ¿Qué plantean ustedes? La abogada nos está explicando el tema del contrato colectivo, que obviamente está en esta fase, digamos, de negociación. ¿Qué han planteado en el contrato colectivo? Y me gustaría un poco esa explicación, porque claro, en los últimos tiempos, en las últimas semanas, ha sido noticia el hecho de que el Ministerio de Trabajo está tratando de regular algunos contratos colectivos en donde claramente hay una serie de excesos y de abusos en ciertas instituciones y empresas públicas, o sea, cosas sin sentido. ¿Qué están negociando ustedes en el contrato colectivo, Raúl? Bueno, en el contrato colectivo se han analizado todas las normativas en base al Código de Trabajo
Justamente ya se ingresó al ministerio para ya la revisión y la firma de nuestro primer contrato colectivo, y lo que se está queriendo ver es que en base a las normativas la presidencia pues nos dé todos los beneficios que ampara la ley. En este caso, por ejemplo, nunca nos han presupuestado en roles lo que es subsidios de familiar, subsidio de antigüedad. Eso nosotros se quedó abierto para una próxima revisión. Ahorita lo que se ha conseguido es la guardería para los hijos menores de 5 años. En este caso no le teníamos tampoco presupuestado. La alimentación, bueno, sí, eso sí nos han cubierto. Y todo lo que es también horas adicionales, ¿no? Lo que son horas suplementarias, horas extraordinarias, que igual también está en revisión. ¿A ustedes como trabajadores de la presidencia les incomodó el anuncio de la semana anterior de la ministra de Trabajo? Claro que sí. ¿Por qué? Justamente las declaraciones que da la ministra son falsas, ¿no? Nosotros como sindicato, pues obviamente el sindicato en sí se creó hace 3 años, prácticamente un poco más, y la ministra dice que en este gobierno se ha autorizado la creación del sindicato, y eso no es verdad, porque el sindicato empezó el proceso en el gobierno de Lenín Moreno, el 19 de septiembre del 2020, como digo. Y la personería jurídica lo tuvimos el año anterior, el 21 de noviembre del año 2023. Y eso fue ya a finales del gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, totalmente falso que nos han aprobado en este gobierno. No sé con qué finalidad o intención tengan en dar esas declaraciones. Si yo digo que el empleador de ustedes es el presidente de la República, ¿es un término correcto en términos jurídicos y sindicales? No es correcto, porque en este caso nuestro empleador sería Presidencia de la República en sí. Ya. O sea, la institución. La institución, obviamente. ¿Y el representante de la presidencia no es el presidente o es el secretario de la administración? Exactamente, el representante en este caso como empleador sería el secretario general de la institución, exactamente. Me parece interesante. Y lo último, nos decía también la abogada que obviamente espera una respuesta en 15 días por parte del Ministerio de Trabajo a propósito de, digamos, este proceso de negociación y posterior registro del contrato colectivo. ¿Cómo ven ustedes el panorama, Raúl? Esperemos que en base a las declaraciones que la ministra ha dado, en esta ocasión justamente nosotros estuvimos casi como 7 meses en mesa de negociación este primer contrato colectivo, que eso sí se lo realizó en este gobierno. Entonces, el día de ayer se ingresó ya el acta ya de que se firmó el 1 de este mes, entró ya al ministerio, y esperemos que ya este ministerio en este gobierno pues vialidad y salga como dice la normativa, en los 15 días que da la ley. Correcto. Raúl, gracias por el tiempo. Abogada, gracias por el tiempo, por esa explicación que ustedes le han proporcionado a la audiencia. Muy amables. Gracias, sí, Fabricio. Gracias igualmente a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a Raúl Betancourt, que ha estado con nosotros, secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores de la Presidencia de la República, y Silvia Bonilla, la abogada que representa a este colectivo, a este sindicato, explicando la naturaleza y de alguna manera aclarando su postura a propósito de la declaración formulada por la ministra de Trabajo la semana anterior. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.